Soy el apóstol Rodrigo Báez y quería contarte la historia de cuando estuve ahorcado en la cárcel y muerto por 5 horas y media. Llevaba 6 meses en el vientre de mi madre y a mi padre lo metieron preso con una condena de 25 años de prisión. Cuando nací, el hombre que estaba en mi casa no era mi papá, sino la nueva pareja de mi mamá, que al principio fue bueno. Tengo el apellido Báez a causa de este hombre, pero cuando yo tenía 3 años de edad, ellos habían tenido 2 hijos más y decidieron, o este hombre decidió, que no quería criar hijos ajenos. Así que una mañana cargaron todo lo de la casa en un camión de mudanza y se fueron y me dejaron parado en la vereda, abandonado con 3 años de edad. Mi abuela, que vivía a unas cuadras, escuchó mis gritos y me rescató, y la verdad que siempre estuve muy agradecido con mi abuela. El problema era que en la casa de mi abuela también vivía mi abuelo, y mi abuelo era un hombre muy violento, agresivo, y lo peor que tenía mi abuelo era que era un viejo degenerado. Así que tuve que sufrir abusos, maltratos, golpes, tanto que en una oportunidad me pegó tan fuerte que, quebrando costillas en mi cuerpo, una costilla se me metió en un pulmón y eso produjo una infección tan grande que a los días empecé a tener muchas convulsiones. Esto me llevó a estar internado en un hospital, pero lo que más me impactó de esto es que a mi abuela le dijeron: disfruta a su nieto porque en 5 días se va a morir. Y realmente esta parte me encanta poder contarla, porque el diablo había decretado 5 días de vida sobre mí, y hoy estoy en este día contándote la historia de mi vida. ¿Sabes qué? Después del alta que me dieron del hospital, me entregaron en las manos de una hermanastra. El juzgado de minoridad y familia de Morón me puso en la casa de mi hermanastra, que se encontraba en el barrio Ejército de los Andes, más conocido en Buenos Aires y Argentina como el Fuerte Apache. Me crié en una infancia muy pobre, con muchas necesidades, pero sobre todo, o lo peor que me pasó, es que mi hermana, para darnos de comer, tenía que prostituirse. Por lo tanto, nosotros estábamos todo el día en la calle porque ella usaba el departamento para poder trabajar. Cuando yo tenía 8 años, uno de mis sobrinos le dijo a mi hermana que no podía seguir haciendo esto que hacía. Por lo tanto, ella accedió o decidió y tomó la decisión de no hacerlo más. Recuerdo que al otro día quedamos solos con mi hermana, mi sobrina más pequeña y yo, que tenía 8 años, y un hombre, antiguo cliente de mi hermana, entró rompiendo la puerta y empezó a abusar de mi hermana después de golpearla muy fuerte. Este hombre, yo sentí que la estaba matando a mi hermana, y para defenderla agarré un cuchillo de la cocina y se lo enterré entero en la espalda. Recuerdo los gritos de ella diciéndome: Apache, va a venir la policía y te van a llevar. Me asusté tanto que el cuchillo me quedó sujeto en la mano y no podía abrir la mano porque se me habían trabado los nervios. Salí corriendo, crucé toda la capital federal, llegué hasta el barrio de Palermo, donde se encontraban las bodegas Giol. Ahí vivían todos los chicos que vivían en la calle, y me quedé 4 años viviendo en las calles. Bueno, en esta parte no voy a contarte detalles porque creo que es más que obvio saber qué es lo que vive un niño cuando está en la calle. Yo abría la puerta de los taxis para ayudar a los turistas con las valijas y que me dieran una monedita para poder comer. Íbamos a locales donde vendían hamburguesas, y con lo que juntábamos en este trabajo que hacíamos podíamos adquirir una hamburguesa para comer en el día. Esa mañana no me habían dado nada, así que un turista bajó una valija, se subió a bajar la otra, y yo me dispuse a agarrar la valija y a salir corriendo. La policía me agarró. Acá en Buenos Aires, cuando caes preso como menor, tu tutor legal tiene que aparecer de vuelta, así que aparece mi hermana y me vuelve a llevar al Fuerte Apache. Aquellos amigos que yo tenía con los que jugaba al fútbol ahora tenían un arma en la cintura. Todos estaban metidos en las drogas. Al pocos días yo me vi caído en las drogas y metido en la delincuencia,
de una manera terrible. Tanto que cuando cumplí 15 años de edad yo quería volarme la tapa de los sesos con un tiro. Jugaba con un revólver 357 Magnum a la ruleta rusa para terminar con mi vida, no podía más. En ese momento conocí a una chica que pasó a ser mi pareja, ella queda embarazada. Yo digo, bueno, voy a ser papá, voy a tener una familia, así que voy a robar por última vez y no voy a robar más. Mi abuelo estuvo preso cuando nació mi papá preso cuando nací yo no quiero que mi hija tenga que nacer y yo estando preso. Fui a robar lo que yo creía por última vez y caí preso. Estuve 3 años de condena en ese momento como menor y salí en libertad con 18 años. En una visita íntima, mi esposa había quedado embarazada del varón. Cuando salí dije voy a disfrutar a mi familia, pero salí totalmente endemoniado. La gente cree que la cárcel te puede cambiar, te puede reinsertar, pero cada vez salís con más odio y cada vez peor. Tanto odio que duré 2 meses en libertad y volví a caer preso. Esta vez era mayor de edad, así que la condena fue mucho más grande, de 8 años y 4 meses. En esa condena me pasó algo terrible. Mi hija, ya más grande, la invitan a un cumpleaños en el Fuerte Apache, en Nudo 10, y se llega al cumpleaños. Ella era fanática de los globos, y cuando llega ve en una reja un manojo de globos colgado, y corre para subirse a la reja, y en esa reja no había solo globos, había una portátil eléctrica con los cables pelados, y cuando sube mi hija a bajar el globo, queda atada, pegada a la reja por la electricidad, tanto que le costó la vida a mi hija. Me acuerdo que esa noche me llevan de la cárcel hasta un lugar donde hacían el velatorio de mi hija, y llegué al lugar y había un pequeño cajón blanco, y en ese lugar estaban velando los restos de mi hija, y me acuerdo que corrí hasta el cajón, abrí el cajón, y mi hija era una niña rubia, de tez blanca, de ojos claros. Cuando abrí el cajón, ahí no había una niña rubia, de tez blanca y de ojos claros. Había una nena toda negra, carbonizada por la electricidad. Y de verdad que creí en mi mente que esa no era mi hija. Cuando salí en libertad, a los 8 años y 4 meses, llegué a mi casa, entré a la habitación de mi hija y me encontré que de ella no había ni un recuerdo. Entendí que mi hija había muerto, y eso me llenó de odio, tanto que los demonios tomaron mi vida de una manera sobrenatural. Me volví más violento y cada vez más caído en las adicciones a las drogas. Tan difícil fue esa etapa que, llevando 7 meses en libertad, me metieron preso, y el Tribunal Oral Criminal número 4 de Morón me da una condena de 36 años de prisión. Después de un motín en la unidad 28 de la ciudad de Magdalena, llego a una cárcel que se encontraba a 100 kilómetros de Bahía Blanca, en el medio de las sierras de la Ventana, y cuando vi ese lugar dije, acá no me va a visitar nadie. El jefe de penal, yo lo había cruzado en una cárcel, en la unidad 30 de Alvear, lo había tomado de rehén en un motín, así que cuando me vio me dijo, yo acá no te quiero. Yo le dije, sacame de acá porque vas a tener problemas. En ese momento él me dijo, anda al pabellón, descansa esta noche, mañana a la mañana firma el traslado y a la noche te vas. Estuve mirando por la mañana un noticiero y vi que en una barrera en Castelar estaba baja, un auto cruzó la barrera y el tren Sarmiento se cobra la vida de toda una familia. Voy hasta Control a firmar mi traslado y cuando llego me dicen, hay una llamada de tu casa. La abuela de mis hijos lloraba desconsoladamente. Resulta que la madre de mis hijos junto con mi hijo venían de viaje hacia la visita, cruzaron baja una barrera y yo había visto la muerte de mi familia por televisión en un noticiero. De verdad creí que iba a prender fuego la cárcel. No se me cruzaba otra cosa por la cabeza. Pero cuando salí de esa oficina sentí que mis piernas no funcionaban. Pensé que estaba paralítico. Tanto que quedé tirado en una cama 9 meses. Los demonios me visitaban y tomaban la forma de mis hijos.
Y me decían, papi, matate y en un ratito estás con nosotros en el cielo. No me maté porque mis piernas no funcionaban, pero a los 9 meses recuperé mis piernas y cuando me pude parar, rompí una sábana y armando un trenzado con las tiras de la sábana, hice una horca. A las 11 de la noche, 11:30, 12, los presos están en el fondo del pabellón mirando pornografía y yo dije, no me van a escuchar. 12 de la noche yo estaba adentro de la ducha metiendo la horca en mi cuello y lo único que tenía en la mano era un papel. En ese papel había un dibujo que mi hijo me había traído en la última visita antes de morir. En ese dibujo había un hombre parado en un púlpito. Cuando yo le pregunté a mi hijo, ¿qué es esto? Él me dijo, es que con mi hermana siempre fuimos a una escuela dominical. Y el maestro de la escuela dominical me dijo que dibujara, como era el Día del Padre, qué nos gustaría que nuestro papá fuera. Y yo le dije, ¿qué es esto, hijo? Y él me dijo, siempre quisimos con mi hermana que seas un pastor. Yo le dije, eso es imposible. Le golpeé la cabeza así y le dije, no, eso no va a pasar nunca. Pero en este momento me estoy muriendo y lo único que me queda de mi hijo en la mano es ese dibujo. Luché con la horca, no pude sacarla y sentí que me estaba muriendo. Entonces le dije a Dios, si vos le hiciste dibujar esto a mi hijo, yo te quiero conocer. No me acuerdo más nada, pero te voy a contar lo que me contaron. A las 3:10 de la mañana, o sea, 3 horas y 10 minutos después, un guardia cárcel pasó por la ducha del pabellón número 2 de la unidad 19 del servicio penitenciario bonaerense y vio un cuerpo colgado en la ducha. Yo había muerto hace 3 horas y 10 minutos. Bajaron el cuerpo, tomaron signos vitales, no había nada. Los médicos llegaron 4:30 de la mañana, tomaron signos vitales, no había nada y escribieron el certificado de difunción. 1 hora después, 5:30, llegó el enfermero de la morgue con la camilla a buscar el cuerpo del muerto. Cuando entró, todos los internos estaban rodeando el cuerpo y entonces los corrió y cuando los corrió se llevó la sorpresa de su vida. Hacía instantes me había sentado en la ducha y les estaba contando a todos los internos que me había encontrado cara a cara con el Cristo de la gloria, el cual me dio una nueva oportunidad para contarle al mundo que Jesucristo sigue resucitando muertos, que Jesucristo sigue haciendo milagros, que Él sigue levantando al caído y sigue rompiendo cadenas. Hermanos, al otro día yo era el pastor de la cárcel. Estuve 9 años ministrando esa cárcel. Uno de los milagros que Dios hizo conmigo fue bajar mi condena de 36 a 10 años de prisión. Y hace 12 años que predico el Evangelio por el mundo entero. Yo quiero bendecirte en este día y decirte que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos o con el amigo que compartas este video.